Dios le bendiga a mis hermanos. Saludos, buenas. Espero que estén muy bien todos. Bienvenido a este humilde canal. Y aquí le habla su servidor, Eligio Ortega, para servirle. Es un placer que estén por aquí. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la historia de la iglesia. Y es un tema muy interesante, un tema muy bueno que vamos a estar tocando hoy. Este tema va a tratar sobre las herejías en el siglo o en los primeros siglos de la iglesia, donde vamos a ver el panorama histórico de donde se desarrollaron las primeras herejías en la iglesia, desde el siglo primero hasta el siglo quinto, siglo sexto, más o menos siglo sexto. Y vamos a ir sistemáticamente mencionando estas herejías que se desarrollaron en el seno de la iglesia y que se dieron, y las controversias, sus orígenes, teológicamente, su teología, de dónde vinieron, quiénes la sostuvieron, cuál fue la respuesta ortodoxa de la iglesia en aquel entonces y su condenación y cosas semejantes, ¿no? Entonces, espero que tomen su tiempo, vean el video y lo aprovechen, porque creo que va a estar muy bueno. Así que vamos a poner por aquí la diapositiva que hice. Hice una diapositiva con todas estas pensamiento teológico herético de aquellos siglos y la controversia de la iglesia. Vamos a ver, aquí tengo la diapositiva. Vamos a ponerla, aquí está. Las herejías de los primeros siglos de la iglesia, historia del cristianismo. Vamos a ver, recordemos que la palabra herejía es una desviación de una doctrina esencial que la Biblia ya ha establecido, o la Biblia ya habla, ¿no? Se ha conformado y la iglesia sostiene a través de la Biblia esta doctrina ortodoxa, lo cual se hace vinculante porque la palabra de Dios así lo dice. Y todo aquello que vaya en contra de esta doctrina ya establecida en la palabra de Dios, no por ninguna institución, sino establecida en la palabra de Dios y sostenida por la iglesia, porque así lo dice la palabra, entonces claramente todos aquellos que vayan en contra de lo que se ha dicho según la palabra de Dios es un hereje. O sea, es una persona que se ha desviado de la verdad, del evangelio o de lo que la palabra dice. Así que vamos a ver la primera herejía en los primeros siglos de la iglesia. ¿Cuál fue la primera herejía? Y aquí pasamos la diapositiva y tenemos el docetismo. El docetismo fue una de las primeras herejías que surgió en el seno de la iglesia. Recordemos que las herejías se dieron o salieron dentro de las iglesias, igual como dicen los apóstoles, que dentro de las iglesias se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, que van a introducir herejías destructoras dentro de la iglesia. O sea, dentro del mismo seno de la iglesia se levantarán personas que supuestamente maestros, ¿no? Pero eran falsos maestros, que iban a introducir herejías destructoras. Y estas fueron algunas de las herejías destructoras que se introdujeron dentro de las iglesias y fueron por cristianos o por personas que se llamaban cristianas, que tuvieron un sincretismo filosófico con teología y mezclaron esas dos cosas y surgieron ideas que distorsionaban lo que la palabra de Dios así decía sobre una doctrina específica que la palabra de Dios ya había o sostenido o dicho, o sostiene o dice. Vamos a ver el docetismo. El origen del docetismo, aquí dice, leemos, el docetismo no surgió de la nada, fue el resultado de la confluencia de varias ideas como la filosofía platónica. Aquí va la filosofía, un pensamiento ideológico, un pensamiento filosófico, ¿no? Humano, mezclada con otras corrientes que veían al mundo material como inferior o corrupto y al espíritu como puro y divino. La creencia que creía el docetismo, que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico, en realidad no lo tenía, y negaban la humanidad de Cristo.
el error, la negación de la encarnación verdadera de Dios. Y la respuesta ortodoxa a esta negación de esta doctrina fundamental que la Biblia ya había establecido y la Iglesia ya había creído como fundamento fue que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso se dio en el Concilio de Nicea, en el 325 y posteriores, aunque claramente se dio antes. Aquí la palabra posterior se dio en algunos otros concilios que se debatieron sobre estos puntos de la humanidad y divinidad del Señor Jesucristo, o sea, sus dos naturalezas. Pero esta afirmación que hace la Iglesia a causa de la herejía docetista se hizo mucho antes. Es más, aún en la Biblia está plasmada esta idea de la humanidad del Señor Jesucristo o de la encarnación. Por ejemplo, tenemos a Juan, y aquí pondré un punto importante en la siguiente diapositiva que veremos también esto. Por ejemplo, testimonio histórico temprano en el Nuevo Testamento. Ya en los escritos del Nuevo Testamento hay indicios que confrontan, indicios de confrontación contra el docetismo. Por ejemplo, 1 Juan 4, capítulo 4, versículo 2 al 3, que dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí hay una afirmación donde en el Nuevo Testamento se da por hecho de que verdaderamente aquella persona o las personas que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Pero toda persona que confiese que sí ha venido en carne, sí es de Dios. Porque lo mismo dice, esa afirmación la dice 2 de Juan 7. 2 de Juan 7 dice y menciona a quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, llamándolos anticristo. En pocas palabras, el docetismo fue condenado aún en el Nuevo Testamento por el apóstol Juan como anticristos, aquellos que tomaban esta postura o la sostenían de que verdaderamente el Señor Jesucristo no se encarnó, no tomó carne. Recordemos esto, el docetismo. ¿Qué negaba el docetismo? Bueno, negaba la encarnación verdadera de Dios. ¿Y por qué la negaba? Porque ellos, al tener una corriente filosófica platónica, negaban en sí, o bueno, hacían también un sincretismo, ya que lo mezclaban con la teología, pero al tener esa corriente filosófica, negaban en que verdaderamente la materia era mala. O sea, la materia era mala y el espíritu era bueno y puro. Y al tener este pensamiento, ellos llegaban a la conclusión de que Dios no podía encarnarse, Dios no podía tomar materia, de la materia existente que hoy, en la que hoy vivimos, hoy estamos, porque hacer eso era bajar o rebajar a Dios a un plano corrupto, porque la materia era inferior o corrupta. Ese era el pensamiento de ellos, ¿no? Y por eso ellos negaban que verdaderamente Dios se había encarnado. En apariencia había tomado o se había hecho hombre en apariencia, igual que el gnosticismo. Ambas beben de la misma corriente, de la misma agua. El docetismo y el gnosticismo, dos herejías que beben de la misma agua. Entonces, ambas niegan la encarnación humana de Dios por corrientes filosóficas y mezclarlas con la teología cristiana. Y hacían un sincretismo religioso en ese sentido, o sea, un sincretismo de pensamientos teológico y filosófico. Pero vamos a ver, padres de la iglesia que combatieron el docetismo en el primero y segundo siglo, además del apóstol Juan, que condenó esta herejía en su tiempo, el mismo apóstol. Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, combatió fuertemente el docetismo, afirmando que Cristo verdaderamente nació, comió, sufrió y murió. El docetismo fue también criticado por Ireneo de Lyon, quien refutó muchas doctrinas gnósticas en su obra Contra las herejías. Y sí, Ireneo de Lyon fue uno de los grandes oponentes de estas herejías, tanto del docetismo como del gnosticismo, que él condenaba tajantemente en su obra Contra las herejías. Si no ha leído esa obra, le insto que la lea, es muy buena, donde él condena estas herejías.
como algo que verdaderamente no viene de Dios. Vamos a ver una tabla comparativa de creencias similares al docetismo. Esta tabla comparativa yo la hice para poder ver este marco de comparación de las creencias que hoy existen, que tenemos en nuestro tiempo, sobre algunas corrientes filosóficas o religiosas que creen igual que el docetismo. Por ejemplo, tenemos el movimiento religión, el gnosticismo moderno, el movimiento religión. Esas son las diferentes corrientes religiosas que creen igual que el docetismo hoy en día. Gnosticismo moderno. El gnosticismo moderno, la visión sobre Jesús de esta corriente, de pensamiento religioso, es que es un ser espiritual divino, no plenamente humano. O sea, ellos niegan la encarnación del Señor Jesucristo. Jesús no tuvo un cuerpo real, solo apariencia, dice esta corriente religiosa. Y afirma la encarnación literal, no la afirma. Notas principales: reinterpretan textos gnósticos. Otra corriente religiosa que sostiene el docetismo hoy en día es la ciencia cristiana. Creo que muchos han escuchado de ella, la ciencia cristiana. La visión sobre Jesús que tienen ellos es que es un maestro espiritual y que la materia es ilusoria. En pocas palabras, ellos dicen que la materia solamente es una ilusión, ¿no? Doctrina similar al docetismo. Ellos dicen que su cuerpo y sufrimiento fueron aparentes, o sea, hablando del Señor Jesucristo. Fue una aparente muerte, no literal, no física, porque verdaderamente Él no tomó la carne, sino en apariencia. Niegan también la encarnación literal al tener esta afirmación. Notas principales: fundada por Mary Baker Eddy, que niega la realidad material. Mary Baker Eddy fue una mujer de Massachusetts, Lynn, que fue una de las grandes exponentes de este pensamiento religioso de ciencia cristiana. Tenemos otro movimiento también, movimiento New Age, Nueva Era, que tiene un punto de vista sobre el Señor Jesucristo, que fue un maestro espiritual elevado, al igual que todas las demás. Un maestro, o sea, para ellos, el Señor Jesucristo solamente fue un maestro espiritual elevado que tuvo un pensamiento sobrenatural, pero que no fue una persona real como usted y yo, en ese sentido, literal. Doctrinas similares al docetismo. Jesús fue una energía divina, no un hombre encarnado. Niegan la encarnación literal del Señor Jesucristo, obvio. Notas principales: Jesús vino como avatar o maestro de conciencia. Lo mismo que sostienen las otras o demás pensamientos religiosos. Corriente esotérica sincretista también piensa lo mismo. O sea, para no abarcar tanto, no mencionarlo y no decir todo lo que ellos creen, estos movimientos, gnosticismo moderno, ciencia cristiana, movimiento New Age, nueva era, corrientes esotéricas sincretistas, creen lo mismo. Creen que el Señor Jesucristo, para hacer un resumen, creen que el Señor Jesucristo no encarnó literalmente, fue solamente apariencia, y que Él era solamente un maestro espiritual que tuvo una conciencia muy elevada, y solamente eso, pero no pasó de ahí. No pudo tomar materia, solamente en apariencia fue un hombre, pero no literalmente, y no sufrió. Su sufrimiento no fue algo literal, porque verdaderamente no encarnó. Si no encarnó, nos hizo carne, no pudo sufrir. Entonces, estas corrientes creen o tienen un pensamiento docetista, una creencia docetista o similar al docetismo en ese sentido, lo cual es una herejía total. Pero el cristianismo ortodoxo histórico tiene una visión sobre el Señor Jesucristo que es esta: Hijo de Dios, plenamente hombre y Dios. Rechaza el docetismo explícitamente. Claro, la Iglesia Ortodoxa de aquel entonces condenó el docetismo como una herejía que va en contra de lo que ya fue revelado en las Escrituras. Cree en una encarnación literal también, y cree que
El Señor Jesucristo encarnó, murió y resucitó, literalmente, que fueron reales su muerte, su sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección. Fueron cosas que fueron reales, no fueron aparentes. Eso cree el cristianismo ortodoxo, la iglesia ortodoxa de aquel entonces y hasta hoy en día lo sigue creyendo. Vamos a ver el gnosticismo, que bebe de la misma agua que el docetismo, es casi lo mismo. El gnosticismo cree en un mundo material, que el mundo material es malo y fue creado por un Dios inferior, el demiurgo, no por el Dios supremo. La salvación viene por el conocimiento, gnosis o secreto. Eso cree el docetismo, el gnosticismo. Al igual que el docetismo, creen que la materia es mala y por eso niegan la encarnación o rechazan la encarnación de Dios, literalmente. El error del gnosticismo, que rechazaban el Antiguo Testamento de la creación como buena y de la humanidad de Cristo. O sea, el gnosticismo iba un poco más lejos que el docetismo, aunque lo mismo, ¿no? Pero iba un poquito más lejos. Ellos rechazaban el Antiguo Testamento en ese sentido, porque ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. O sea, ellos tenían dos dioses, uno el antiguo y uno el nuevo. El del antiguo era el demiurgo, aquel que creó todas las cosas, pero que verdaderamente por eso la materia era mala y que el Dios del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, no podía encarnarse, tomar carne o hacerse materia de la materia existente que el demiurgo había creado, porque eso caería en rebajar al Señor Jesucristo, al Dios del Nuevo Testamento, que era el Dios bueno, a corrupto, porque se iba a encarnar tomando materia de lo que el demiurgo, el Dios malo, había creado, y esa materia era corrupta, lo cual era imposible para ellos creer que el Señor Jesucristo se encarnó tomando materia de la que el demiurgo había creado. Y por eso ellos rechazaban la encarnación literal del Señor Jesucristo. Ellos no podían concebir que cómo era posible que si el demiurgo creó el mundo, todo lo que es materia, y que el demiurgo es un Dios malo y corrupto, entonces todo lo que proviene de él es malo, como el Dios del Nuevo Testamento, que es bueno y que habla del amor y del amor al prójimo y todo eso, se iba a encarnar tomando materia de lo que el demiurgo había creado. Para ellos era inconcebible creer esto. Y ellos rechazaban por eso la encarnación literal del Señor Jesucristo. Era en apariencia. Por eso dice aquí que ellos rechazaban la humanidad de Cristo. También, pero la respuesta ortodoxa de la iglesia en aquel entonces fue que Dios es creador, Dios, un solo Dios, el único Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese único Dios es el creador del mundo y de todas las cosas. Y que el Señor Jesucristo se encarnó para salvarnos a nosotros, a la humanidad, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver el marcionismo. Aquí tenemos el marcionismo, la siguiente diapositiva, la siguiente herejía, el marcionismo, en el siglo II. El marcionismo fue fundado por Marción de Sinope. La creencia de Marción, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios vengativo y distinto del Dios del Nuevo Testamento, que es amoroso. Entonces, vamos viendo que las diferentes herejías que van surgiendo, como el docetismo, gnosticismo, el marcionismo, tienen algo en común. Note que tienen algo en común. Marción de Sinope, que fue una persona que profesaba el cristianismo en el siglo II, llegó a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque era un Dios vengativo. O sea, lo que Marción tenía, el prejuicio que veía, tanto, no solamente Marción, sino también el gnosticismo y el docetismo, que ellos veían en el Antiguo Testamento cómo Dios mandaba a exterminar pueblos enteros, aún con niños, y ellos no podían concebir, no podían creer que cómo ese Dios podía ser bueno, un Dios amoroso, pero a la vez mandar a destruir pueblos enteros, naciones enteras, aún con niños inocentes,
estando en ese lugar. Para ellos era inconcebible eso, inconcebible. Entonces ellos no podían concebir eso. Y llegaban a la conclusión en ese pensamiento erróneo que tenían de que era imposible que el Dios del Nuevo Testamento fuera el Dios del Antiguo, el Dios del Antiguo Testamento fuera el Dios del Nuevo Testamento. O sea, no podía ser el mismo Dios, porque vemos que el Dios del Nuevo Testamento, según ellos, habla de amor, como dije antes, y amar al prójimo y todo eso, pero el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo y de guerra que destruía pueblo. Increíble. El error, rechazo del Antiguo Testamento y de parte del Nuevo Testamento promovía un canon bíblico reducido. Otra cosa que Marción creía era que, verdaderamente, que sostuvo que todo lo que el Nuevo Testamento, porque Marción negó parte del Nuevo Testamento. O sea, Marción fue la primera persona o una de las primeras personas que, según se registra, que formó su propio canon bíblico a su manera. O sea, Marción rechazó el Antiguo Testamento por lo que él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era malo y se tenía que desechar todo lo que tenía que ver con ese Dios, el demiurgo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, Marción de Sinope escogía algunas cartas de los apóstoles, siempre aquellas que no hablen del Antiguo Testamento, como algo válido, como un documento válido que lo avala. O sea, todas las cartas de los apóstoles que hablaban, los libros del Nuevo Testamento, que hablaban del Antiguo Testamento como válido, Marción los rechazaba. Por eso llegó a rechazar muchas cartas de Pablo y otras más de los otros apóstoles, porque daban un visto bueno al Antiguo Testamento. Y para Marción, dar un visto bueno al Antiguo Testamento era algo malo, lo cual él formó su propio canon, reducido, muy reducido, porque rechazó muchas cartas, y la iglesia lo condenó. Por eso la iglesia ortodoxa dijo claramente que la unidad de ambos testamentos y del único Dios, o sea, había una unidad de ambos testamentos, el antiguo y el nuevo, en una sola inspiración divina, un solo documento y un único Dios. No habían dos dioses como él ponía, como el docetismo creía, el gnosticismo creía, sino un solo Dios y una sola revelación de ese Dios que fue o iba progresivamente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Padres de la iglesia que combatieron el marcionismo. Tertuliano fue uno de aquellos padres que combatió el marcionismo o la creencia de Marción y lo que éste hizo con rechazar el Antiguo Testamento y crear un canon del Nuevo Testamento reducido a su manera. Tertuliano escribió en Adversus Marciones o Contra Marción una refutación detallada. Ireneo de Lyon también fue otro padre de la iglesia que lo denunció en contra de las herejías. Justino Mártir y otros también lo mencionan como un gran peligro doctrinal. O sea, la iglesia de los primeros siglos condenó a Marción totalmente sobre lo que estaba haciendo, lo que hizo al rechazar el Antiguo Testamento y a hacer un canon reducido del Nuevo Testamento y al tener esas creencias distorsionadas que venían del docetismo y el gnosticismo, porque Marción bebió de esas aguas también, lo cual cayó en herejía total y mutiló el canon del Nuevo Testamento. Vamos a pasar a la otra herejía, siguiente herejía, que es el montanismo. El montanismo surgió en el siglo II. El fundador, Montano, un cristiano de Frigia, Asia Menor, activo hacia el año 156 o 170 después de Cristo. La creencia de Montano fue que Montano se creía un profeta. O sea, dice claramente Montano y sus profetisas, Prisca y Maximilia, recibían nuevas revelaciones del Espíritu Santo que superaban la enseñanza de los apóstoles. Esa fue la creencia de Montano. Error, afirmar
afirmaba un nuevo evangelio, rechazando la autoridad eclesial. Respuesta ortodoxa: la revelación se cerró con los apóstoles, el canon es definitivo. Montano se creía un profeta y tenía dos mujeres profetisas, según la historia, que era Prisca y Maximilia, y que estas profetisas recibían nuevas revelaciones del Espíritu Santo, según dice la historia. Pero la iglesia condenó esto, verdaderamente. La iglesia afirmó que la revelación se cerró y ya no hay más revelaciones, y el canon fue definitivo. La iglesia en aquel tiempo tenía un canon ya cerrado, definido. Y Montano fue condenado como hereje por sus afirmaciones de que él recibía profecías de parte de Dios y que esas profecías estaban al mismo nivel que las profecías de los apóstoles o las profecías que fueron vehículos de inspiración divina para que el canon fuese creado en ese sentido, o sea, las cartas del Nuevo Testamento. Padres de la iglesia que combatieron el montanismo: Eusebio de Cesarea, un historiador en el siglo IV. Hipólito de Roma también condenó el montanismo. Apolonio también condenó el montanismo. Incluso Tertuliano, aunque más tarde se unió al montanismo, defendiendo su visión de rigorismo moral y profecía. Tertuliano, y voy a hacer énfasis aquí, Tertuliano fue uno de los grandes padres de la iglesia, pero verdaderamente cayó en la herejía del montanismo y se unió al montanismo y fue condenado también por la iglesia como un hereje, Tertuliano de Cartago. Pero todas estas personas que sostuvieron estas herejías salieron de la iglesia. Se hacen llamar cristianos. Vamos a la siguiente herejía: el adopcionismo, del siglo II al siglo III. El origen del adopcionismo apareció ya en el siglo II con formas primitivas en algunos grupos cristianos con tendencia judía, como los ebionitas. Los ebionitas eran un grupo cristianos que tenían una tendencia judía, o eran judíos cristianos en ese sentido, pero eran más un poco como si fuesen los judaizantes en este tiempo, los ebionitas, porque tenían ese pensamiento mirando hacia la ley en ese sentido. Creencia del adopcionismo. Creían que Jesús era un hombre común y Dios lo adoptó como su hijo en su bautismo, resurrección y ascensión. Según la versión, error, negaba la divinidad de Cristo. La respuesta de la iglesia ortodoxa en aquel entonces fue que Cristo es el Hijo eterno de Dios, consustancial con el Padre. La adopción es aplicada a los creyentes por gracia, no a Cristo, que es el Hijo por naturaleza y eternidad. La iglesia enfáticamente condenó el adopcionismo y dio como respuesta que claramente el Señor Jesucristo no fue adoptado como hijo de Dios en la encarnación o en el bautismo, sino que ya lo era desde la eternidad, hijo de Dios, no adoptado. Nosotros sí somos por adopción, pero el Señor Jesucristo no lo es. Y que es de la misma esencia que el Padre, siendo consustancial con él, de la misma esencia, o sea, siendo divinos, el mismo Dios, pero no la misma persona. El adopcionismo creía que Jesús era un hombre común, o sea, negaba también la divinidad del Hijo. También ellos creían que llegó a ser Dios en ese sentido. Por eso creen, o por eso se le llama adopcionismo, porque no solamente fue adoptado como hijo de Dios, sino que también en la adopción se le dio la naturaleza divina, lo cual es una herejía que la iglesia condenó. Por eso se dice la afirmación, la respuesta ortodoxa, consustancial con el Padre, o sea, de la misma esencia que el Padre, no de esencia diferente, porque ellos negaban
que el Hijo era de la misma esencia, pero también negaban que era Dios en ese sentido. Porque si Jesús era un hombre común, quiere decir que no tenía una naturaleza divina, negaban la divinidad. Y lo cual ellos dijeron o decían, el adopcionismo sostiene que en la encarnación o en el bautismo llegó a ser hijo de Dios en ese sentido. Y la iglesia continuó eso tajantemente. Padres y teólogos que refutaron el adopcionismo. Bueno, tenemos a Ireneo de Lyon, ya refutaba ideas similares en el siglo II, Beda el Venerable y Alcuino de York contra Elipando y Félix. Elipando y Félix fueron dos personas que sostuvieron esta herejía del adopcionismo y fueron dos grandes proponentes de este pensamiento herético, ¿no? El concilio de Frankfurt en el 794, en el siglo VIII, a finales del siglo VIII, condenó oficialmente el adopcionismo español como herejía, totalmente. La tabla comparativa, aquí se tapó un poco, la tabla comparativa del adopcionismo hoy, o sea, cuáles creencias religiosas sostienen el adopcionismo. Aquí tenemos, por ejemplo, cristadelfianos sostienen el adopcionismo, unitarianismo bíblico también, Iglesia de Dios del Séptimo Día, sociedades unitarias también sostienen el adopcionismo. Pero la Iglesia Ortodoxa es trinitaria y ellos afirman que el Hijo es eterno, el Hijo de Dios es eterno, encarnado sin dejar de ser divino. O sea, encarnó Dios mismo y no dejó de ser divino. No era un hombre común en ese sentido. Era Dios hecho hombre. Porque los adopcionistas dicen que era un hombre común negando en sí la divinidad. Pero no era un hombre común meramente. Era Dios hecho hombre. Además de que era hombre, totalmente hombre, también era totalmente Dios. No haciendo énfasis solamente en el hombre, porque si decimos que era un hombre común, pero no decimos que era totalmente hombre, entonces negamos lo que es de Dios en Cristo. O sea, negamos su divinidad. Y ese fue el error que cayó en el adopcionismo, que ponía al Señor Jesucristo como un hombre común, negando así su divinidad. Pero la iglesia ortodoxa afirmó contundentemente que el Señor Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre, no solamente un hombre común. Y aquí está la tabla comparativa. Los pensamientos religiosos de hoy en día, o las creencias, las diferentes religiones o grupos religiosos que creen o que sostienen el adopcionismo. La siguiente herejía, el modalismo o sabelianismo del siglo III. El modalismo o sabelianismo del siglo III, sus fundadores fueron Noeto de Esmirna en el siglo II, Praseas y más tarde Sabelio en el siglo III en Roma. Por eso se le llama Sabelio. O sea, se le llama sabelianismo por Sabelio. La creencia que creían Dios es una sola persona que se manifiesta en tres modos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres personas distintas. Esta herejía es muy sostenido hoy en día por muchos llamados cristianos, muchos, y es muy abundante, está creciendo mucho más. El error niega la Trinidad como tres personas distintas. Respuesta ortodoxa: un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí el modalismo, sabelianismo, que ambos es lo mismo, beben de la misma fuente, de la misma agua, niega la Trinidad. Ellos dicen que Dios es uno en persona y en esencia. Estamos de acuerdo que Dios es uno en esencia. Con ellos estamos de acuerdo en ese punto. Pero cuando niegan que Dios es uno en persona,
Ahí es donde diferimos, porque Dios no es uno en persona. Dios son tres personas distintas, no las mismas personas, pero no diferentes, sino tres personas distintas y una sola esencia, o consustancial las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios, un único Dios, un solo Dios, pero tres personas distintas. El sabelianismo o modalismo niega esto, ya que ellos afirman claramente, como se ve aquí en la diapositiva, que ellos niegan la Trinidad y dicen que Dios es uno en persona, pero que se manifiesta en tres, en tres, tiene tres apariencias, digámoslo así, tiene tres apariencias, ¿no? En ese sentido. Se manifiesta en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Pero es una sola persona que se pone como si fuese un traje. Se pone un traje del Hijo, aunque es la misma persona. Luego se quita el traje del Hijo y se pone un traje del Espíritu Santo, aunque es la misma persona. Luego se quita el traje del Espíritu Santo y se pone el traje del Padre, aunque es la misma persona. Es la misma persona, pero con diferentes trajes. Eso es lo que afirma el sabelianismo o el modalismo. Y lo que la Iglesia negó contundentemente, que es un solo Dios en tres personas distintas. Padres que combatieron el modalismo o sabelianismo. Tertuliano de Cartago escribió Adversus Praseam, contra Praseas, que fue uno de los que mencionamos aquí, uno de los grandes exponentes del modalismo, Praseas, donde afirma, Praseas hizo dos cosas: expulsó al Espíritu Santo y crucificó al Padre. Me gusta esta afirmación de Tertuliano de Cartago porque, claro, si Dios es uno en persona, entonces ese Dios, verdaderamente, que es uno en persona, el Padre también fue crucificado, porque si es uno en persona, el Padre fue crucificado también. O sea, no solamente la cruz estaba al Hijo siendo crucificado, sino también el Padre. Y también el Espíritu Santo fue crucificado. Si fue una sola persona. Hipólito de Roma también atacó las ideas de Noeto y Sabelio como contrarias al Evangelio. Hipólito de Roma. Tabla comparativa, modalismo hoy. Bueno, tenemos algunas religiones que hoy en día sostienen hoy esta herejía del modalismo, sabelianismo, y que son conocidas por muchos de nosotros. Por ejemplo, tenemos a los pentecostales unitarios, que son muchos y están creciendo exponencialmente, ¿no? Están creciendo, se están expandiendo exponencialmente. Y claramente ellos son unicitarios o unitarios. Creen que Dios es uno en persona. No creen en la Trinidad. También Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Asociaciones en el nombre de Jesús. Grupos apostólicos independientes. Estas son corrientes o religiones o grupos religiosos que hoy sostienen el modalismo o sabelianismo hoy en día, que no son trinitarios, son unicitarios. Están totalmente en herejías. Y es una tristeza verdaderamente que muchas personas que conocemos sostengan estas herejías como el unitarianismo, modalismo, sabelianismo, que viene siendo lo mismo. Creen en un Dios unipersonal y no tripersonal. O sea, un Dios en tres personas. El arrianismo en el siglo IV, otra de las grandes herejías que surgió en el seno de la iglesia. El fundador de esta herejía fue Arrio y fue un presbítero. Arrio fue un presbítero, o sea, una persona con un rango en la iglesia, ¿no?, de Alejandría,
que sostuvo esta herejía del arrianismo. ¿Qué creía el arrianismo? Que el Hijo no es eterno, ni igual al Padre, o sea, no era consustancial con el Padre en ese sentido. Y que también fue creado. El error, negación de la divinidad plena de Cristo. La respuesta de la Iglesia en el Concilio de Nicea en el 325, donde fue condenado esta herejía del arrianismo, fue contundente. Y la Iglesia afirmó contundentemente que el Hijo es homousios, o sea, consustancial con el Padre, de la misma sustancia que el Padre, siendo el mismo Dios. Y no siendo creado, sino siendo Hijo eterno, no creado, sino engendrado. Porque dos cosas diferentes son ser creado y ser engendrado. El Hijo de Dios no fue creado, fue engendrado. Nosotros fuimos creados, creación de Dios. No fuimos engendrados por Dios, sino creados por Dios. Pero el Hijo fue engendrado por Dios, consustancial con el Padre. O sea, el Hijo fue creado por el Padre, que es Dios, consustancial con ese mismo Padre, que es Dios, de la misma esencia, siendo el mismo Dios, y no fue creado, sino que es Hijo eterno. Si es eterno, no puede ser creado. Es imposible. El arrianismo aquí fue condenado contundentemente en el Concilio de Nicea, en el 325, donde se afirmó esto. Padres y teólogos que combatieron el arrianismo, por ejemplo, Atanasio de Alejandría, principal defensor de la fe nicena, lo combatió durante décadas. Concilio de Nicea en el 325, en el concilio que mencionamos antes, convocado por Constantino, el emperador, declaró que el Hijo es engendrado, no creado, consustancial, homousios con el Padre. Gregorio de Niza, Basilio del Grande, Gregorio Nacianceno, ellos tres grandes teólogos de la iglesia primitiva de aquel entonces, desarrollaron posteriormente la doctrina de la Trinidad. Cuando dicen desarrollar, no está diciendo que le dieron existencia a esta doctrina como si no existiera, sino que desarrollaron los conceptos en ese sentido y trabajaron según lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que ya se creía antes, anunciado por los apóstoles, de que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, que los tres son Dios, son consustancial, o sea, el mismo Dios, y que el Hijo es engendrado por el Padre, no creado, y de la misma esencia. Tabla comparativa del arrianismo hoy, o sea, corrientes religiosas que creen o que sostienen el arrianismo, que hoy también conocemos muchas de ellas. Por ejemplo, testigos de Jehová, son arrianos. Ellos creen que el Hijo es un ser creado. Y cuando usted se mete en la página de ellos, a la Watchtower, usted se va allá y usted busca esta doctrina o este pensamiento teológico que ellos tienen sobre el Hijo, se va a dar cuenta que ellos creen que el Hijo fue creado. No fue engendrado, fue creado. Y no es la misma sustancia que el Padre. O sea, ellos sostienen un politeísmo en ese sentido, porque creen que el Hijo es Dios, pero no es la misma sustancia que el Padre. Sostienen dos dioses, uno de una sustancia menor que el otro. Uno de una sustancia mucho menor que el otro, y dicen que el Hijo no es Dios, el Hijo es Dios, pero no de la misma sustancia, sino de sustancia diferente, pero que es Dios. Entonces caen en politeísmo, son politeístas en ese sentido. Doble herejía. Las iglesias de Dios unitarianas o unitarianos bíblicos, cristadelfianos, lo que mencionamos antes, unitarianismo racionalistas, socinianos, también esas corrientes filosóficas religiosas caen en el arrianismo total. Vamos a ver la otra herejía, apolinarismo en el siglo IV. Fundador, Apolinar de la Odisea, obispo y teólogo en Siria. La creencia apolinar, que Jesús tenía un cuerpo humano, pero no una mente humana o alma humana. El logos divino reemplazaba su parte racional. Aquí ya tenemos un problema.
que negaba la humanidad del Señor Jesucristo, al negar que tiene un alma humana o una mente humana, sino que solamente fue humano en apariencia. Y el error fue que negaba la humanidad completa de Jesús. O sea, caía también en lo que caían las primeras herejías de los primeros siglos, de los primeros, que es el docetismo y el gnosticismo, que negaban la humanidad del Señor Jesucristo. Lo hacían aparentemente un hombre, aparentemente en apariencia, no que lo era, sino en apariencia. El apolinarismo caía en lo mismo. Pero la respuesta de la iglesia en aquel entonces, en el concilio de Constantinopla en el 381, fue contundente. Afirmó la humanidad del Señor Jesucristo y su divinidad, completamente humano, completamente divino. Verus Deo, la otra palabra no se me olvidó, como se dice hombre, creo que Verus Homos, si no me equivoco, Verus Homos, creo que es verdaderamente hombre o humano. Si no me equivoco, creo que así que se dice, si no me equivoco. Pero sí, la iglesia condenó verdaderamente esta herejía del apolinarismo, confirmando tanto la divinidad como la humanidad del Señor Jesucristo. Padres que refutaron el apolinarismo en aquel entonces, Gregorio de Nacianzo, gran opositor, con su famosa frase: lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Si Cristo no asumió la mente humana, entonces no la redimió. De acuerdo con esa afirmación, claro, si Cristo no asumió la naturaleza humana en su totalidad, entonces ¿cómo pudo redimirla? Basilio de Cesarea y Atanasio de Alejandría también se opusieron indirectamente con su defensa de la plena humanidad y divinidad de Cristo. La siguiente herejía, el nestorianismo en el siglo V. Fundador, Nestorio, patriarca de Constantinopla. ¿Qué creía Nestorio? Que Jesús era dos personas separadas, una humana y una divina. María no es madre de Dios. Teotocos, un término muy debatido hoy en día, aún en el mundo pentecostal. En el mundo pentecostal es donde se debate este término más que en otras áreas del protestantismo. Porque el mundo pentecostal, no todos, ¿no? A muchos ya se han abierto y han sostenido que María era madre de Dios en el sentido de cómo la Reforma lo ha creído o la palabra de Dios lo presenta. Pero muchos prejuiciados, o sea, no entendiendo lo que se quiere decir, porque se prejuician al no conocer la historia y al no conocer lo que se ha detallado en siglos anteriores, confunden todo esto y terminan prejuiciados con la Teotocos y rechazando totalmente que María fue madre de Dios. El error del nestorianismo, una división de la persona de Cristo. El concilio, la respuesta en el concilio de Efesios en el 431. Cristo es una sola persona con dos naturalezas y María es Teotocos. O sea que el nestorianismo lo que hacía era que separaba en Cristo en dos personas, humana y divina. Eso es lo que hacía el nestorianismo. Caía en herejía de una separación de las naturalezas. La separaba. O sea, al separar las naturalezas, hacía de cada naturaleza una persona. Por eso decía Nestorio que Jesús era dos personas, un humano y una divina. Porque a la iglesia afirmar que él tenía dos naturalezas, Nestorio llegó a la conclusión que al tener dos naturalezas se tenía que tener necesariamente dos personas, una humana y una divina. Y la iglesia condenó esto tajantemente en el concilio de Éfeso en el 431. Padres que refutaron el nestorianismo. Cirilo de Alejandría, el gran oponente de Nestorio, afirmó que en Jesús hay una sola persona, hipostasis, el verbo encarnado con dos naturalezas completas. El concilio de Éfeso en el 431 lo declaró hereje y reafirmó el uso del término Teotocos. María es madre de Dios. El símbolo de Calcedonia en el 451 estableció la fórmula ortodoxa. Cristo es una sola persona, hipostasis, con dos naturalezas, divina y humana.
sin confusión, sin mezcla, sin división y sin separación. O sea, no se separan, están unidas, pero en la persona de Cristo, no en sí mismas. No hay una fusión de las naturalezas, sino que hay una unión de ellas en la persona del Señor Jesucristo. No se dividen, tampoco se fusionan, pero sí están en una única persona. No que hay dos personas, como creía Nestorio, una por cada naturaleza. No se mezclan tampoco. Las propiedades de cada una no se mezclan y no se confunden. Son distinguibles. Esto es lo que el concilio verdaderamente, o los padres de aquel entonces, los cristianos de aquel entonces, afirmaron contundentemente, y estamos de acuerdo con esa afirmación. Tabla comparativa del nestorianismo hoy. Por ejemplo, los grupos religiosos que creen o que sostienen el nestorianismo hoy en día son Iglesia Siria del Oriente, son iglesias ortodoxas, más o menos, antigua Iglesia del Oriente, grupos protestantes con errores doctrinales. Sí, sí. Muchos grupos protestantes caen en herejías en ese sentido. Sostienen muchos de ellos afirmaciones como la que sostuvo Nestorio en aquel entonces. El monofisismo, la siguiente herejía, el fundador Eutiques en el siglo IV y mediado del siglo V. Eutiques de Constantinopla. La creencia que Eutiques sostenía era que Jesús tenía solo una naturaleza divina, pues la naturaleza humana fue absorbida por la divina. Aquí Eutiques cae en la absorción, o sea, Eutiques cae en la herejía de que la naturaleza divina absorbe la humana y se queda solamente una naturaleza, la divina, lo cual fue condenado por la iglesia porque cae en herejía. El error de Eutiques fue que negaba la doble naturaleza de Cristo, sostenía una sola. La respuesta de la iglesia en el concilio de Calcedonia en el 451 fue que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin separación. Lo que Eutiques, al contrario, hacía. La confundía y la separaba. Padres y teólogos que refutaron esta idea eutiquiniana, creo que se dice así. León Magno, el obispo de Roma, que aunque aquí puse papa, copié el documento como estaba, pero es el obispo de Roma, no en ese sentido. Escribió el famoso tomo a Flaviano, que explicó que Cristo tiene dos naturalezas completas e inseparables, sin mezcla ni confusión. El concilio de Calcedonia, que hemos mencionado en el 451, proclamó la fórmula ortodoxa contra el monofisismo. Cristo es una sola persona, hipostasis en dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin división y sin separación. Importante saber esto. Hay muchos que caen en estas herejías por no saber esos puntos teológicos que se dieron en la antigüedad, en la historia de la iglesia primitiva. La tabla comparativa, ¿quiénes sostienen el monofisismo hoy en día? Bueno, la iglesia ortodoxa copta de Egipto, iglesia ortodoxa siria, jacobita, iglesia ortodoxa armenia y monofisismo herético Eutiques. O sea, hay muchas religiones, muchas iglesias que sostienen esto, que están en el oriente, la gran mayoría de ellas, que sostienen el monofisismo, son monofisistas y son declaradas monofisistas a sí mismas, porque ellas mismas se hacen llamar monofisitas. Pero el cristianismo ortodoxo ha condenado esto totalmente. Entonces, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Esta fue la pequeña enseñanza que dimos, una enseñanza rápida sobre el panorama histórico o lo que surgió en los primeros siglos de la iglesia, las herejías de los primeros siglos de la iglesia y quiénes fueron sus originarios, ¿no? Quienes sostuvieron esas herejías, quienes la dieron a conocer, de dónde surgieron y cuál fue el rechazo de la iglesia hacia estos pensamientos heréticos. Y vimos desde el siglo I hasta el siglo V, VI, las herejías que fueron condenadas por la iglesia de aquel entonces y lo que fue dicho por ella, ¿no?
Y creo que nosotros debemos cuidarnos de no caer en estas mismas herejías, porque verdaderamente tenemos que estar conscientes de que la historia no compete. O sea, hay un dicho que dice que todo aquel que no conoce su historia está propenso a repetirla, y debemos conocer nuestra historia que nos precedió antes que nosotros. O sea, esa historia que es rica en abundancia teológica, en datos que verdaderamente se pueden estudiar a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, y que son verídicos verdaderamente, porque están allí, las fuentes están allí. Entonces nos compete a nosotros estudiar para no caer en esto mismo que cayeron estas personas que se hacen llamar cristianas, que cayeron en herejías. Algunos negaban la humanidad del Señor Jesucristo, otros negaban su divinidad, otros negaban su encarnación, diciendo que no encarnó, sino en apariencia solamente, pero no tuvo una encarnación literal. Y estas personas cayeron en herejía total, en herejía total. Otras negaban el canon del Antiguo Testamento, la inspiración divina, y creían que había un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, dos dioses, caían en politeísmo y hacían a Dios en el Antiguo Testamento, lo hacían malo, llamándole el demiurgo, aquel que creó la materia, y que el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, no podía encarnarse porque eso lo podía corromper tomando materia del demiurgo, que era malo. Entonces, esas herejías fueron condenadas por la iglesia tajantemente en concilios, en documentos que quedaron por escritos de los padres de la iglesia aquel entonces, de cristianos primitivos, que dieron su vida y lucharon fervientemente por lo que ellos creían que la palabra de Dios sostenía y había dicho afirmativamente. Lo que nosotros debemos creer lo mismo, sostener lo mismo, porque esto es lo que la palabra de Dios ha dicho y sigue diciendo hoy en día. Así que nos compete a nosotros saber la historia para no caer en lo mismo que cayeron ellos. Así que, mis hermanos, si usted tiene interés por leer la historia y investigar sobre estas cosas o sobre estos apuntos teológicos de lo que se dieron o lo que se debatió en la iglesia primitiva sobre estas herejías y un panorama mucho más amplio, estúdielo, vaya, estudie y verdaderamente investigue, que hay muchas informaciones ricas y el Señor lo va a bendecir grandemente en ese conocimiento, en esa área. Así que, mis hermanos, este fue Hoy por Todos y seguiremos dando enseñanza como esta. Así que el Señor lo bendiga, Dios lo guarde, la paz de Dios con usted y a usted y su familia. Nos veremos en una próxima o en un próximo video. Hasta luego. Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.